la doctora Melissa Blackhall, es doctora en biología, recibida en la Universidad Nacional de Comahue, es investigadora adjunta de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA, institución de pertenencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional del Comahue. En la ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra el INIBIOMA, integra el grupo de ideas, investigaciones de ecología en ambientes antropizados. Sus investigaciones se centran en el estudio de los cambios e impactos que producen diversos tipos de disturbios como el fuego, las invasiones de especies vegetales no nativas o la herbivoría por especies animales introducidas, sobre diversos ecosistemas andino-patagónicos, en especial bosques y matorrales del noroeste de la Patagonia. Bienvenida, Melissa. Hola, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla ahí? Se ve en forma no de presentación. Está bien. A ver. Ahí se ve completa, ¿no? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Melissa. Voy a apagar la cámara porque mi calidad de internet no es muy buena y creo que así por ahí puede detenerse menos. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, sí, sí. Ahí está. A ver, esperemos que no se entrecorte. Bueno, ¿se ve esta barrita? La puedo mover. Ahí está. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Melissa Blackhall. La charla que les presento hoy se titula Impactos de los cambios en el uso de la tierra sobre la inflamabilidad de ecosistemas patagónicos. A ver. Perdón. Ahí está. Y quisiera mencionar a las doctoras Jorgelina Francese y Estela Raffaele, con quienes trabajo en el grupo IDEAS y en estas temáticas, y son partícipes de los estudios sobre los que les contaré hoy, además de otros colaboradores. Bueno, a modo de introducción, de marco teórico, durante el Antropoceno, época que nos encontramos atravesando, uno de los factores que han influido e influyen fuertemente en el cambio global ambiental son los cambios en el uso del suelo. Entendiendo como cambios en el uso del suelo o de la tierra aquellos que se producen alterando el ambiente natural primario y que en la actualidad se consideran como el proceso responsable o impulsor directo de la pérdida de integridad funcional de los ecosistemas, como factor clave de la pérdida de la biodiversidad. Actualmente, un gran porcentaje de la superficie terrestre se encuentra bajo un estatus de cambio en el uso con respecto a sus condiciones naturales. Los cambios en el uso del suelo son diversos, pero los que abarcan un mayor porcentaje de la superficie terrestre libre de hielo a nivel mundial, según un informe del año 2019 del IPCC, son los cultivos, a ver si tengo, perdón, voy a poner el láser, ahí está, son los cultivos, el pastoreo intensivo y extensivo, las plantaciones forestales y el manejo silvícola de los bosques. El IPCC es el Intergovernmental Panel on Climate Change, o en castellano, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Bueno, se ha registrado entonces que los cambios en el uso del suelo pueden afectar negativamente diferentes características y funciones de los ecosistemas, llegando a afectar la calidad de vida de las poblaciones humanas. Los impactos son diversos y pueden clasificarse, por ejemplo, en impactos a la seguridad y salud humana, impactos económicos o impactos ecológicos. Estos tipos de impactos no están aislados entre sí, ni son excluyentes, sino que están interconectados. ¿Y qué pasa particularmente con los impactos ecológicos? Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica del IPCC, de este mismo informe que les comentaba, en donde se grafican diferentes procesos ecológicos, impulsados por los cambios en el uso del suelo, y cómo estos procesos podrían verse afectados ante los diferentes escenarios de cambio climático y en consecuencia los sistemas en riesgo. Aquí se puede ver como procesos la escasez de agua en zonas áridas, la erosión del suelo, la desaparición de la vegetación, daños de los incendios forestales. En el eje Y podemos ver el cambio en la temperatura media global en superficie con respecto a los niveles de la época preindustrial en grados centígrados, y se pueden observar, serían los distintos modelos que se predicen para, por ejemplo, el aumento en 1 grado, 2 grados, 3, 4 y 5 grados de la media. Bueno, ya estaríamos por esta situación más o menos,
Y las coloraciones indican la gravedad de los impactos, o sea, qué tan fuertes serían esos impactos. En coloraciones amarillas a naranjas serían medios, y hacia los rojos violetas serían impactos más fuertes, más graves. Y cómo cada uno de estos procesos se relacionan con distintos sistemas que se ponen en riesgo. Por ejemplo, particularmente para los daños de los incendios forestales, se observa cómo ponen en riesgo sistemas como el valor de la tierra, la salud humana, la salud de los ecosistemas o las infraestructuras. En síntesis, observamos cómo los diferentes procesos ecológicos o los impactos del cambio en el uso del suelo sobre los mismos procesos también se interconectan con los impactos en la seguridad y en la salud humana o sobre la economía misma. Además, vemos cómo pueden alterarse los regímenes de disturbio, como las sequías o los incendios forestales. Es decir, los cambios en el uso del suelo tienen un impacto sobre los regímenes de disturbio en los ambientes naturales. Estos cambios en las condiciones de la Tierra pueden afectar la intensidad, frecuencia y duración de los fenómenos extremos, incluidos, por ejemplo, los fenómenos relacionados con el calor, como las olas de calor, o las precipitaciones intensas, o los incendios forestales. Y aquí en Patagonia nos preguntamos qué efectos podrían tener los cambios en el uso del suelo sobre los regímenes de incendio. Y para ello abordamos los cambios en el uso del suelo más extensivos en Patagonia, que son particularmente la ganadería extensiva y las plantaciones forestales de especies introducidas. ¿Qué tienen en común ambos tipos de prácticas? La introducción de especies no nativas en ambientes naturales. Bueno, particularmente en el noreste de la Patagonia y a lo largo del último siglo, el Estado ha promovido políticamente la introducción de ganado doméstico y no nativo y la plantación de pináceas exóticas forestales. Particularmente el ganado fue introducido en bosques y matorrales andinos a partir de la colonización europea, hacia fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y las plantaciones en cuanto a las plantaciones de pináceas exóticas, la actividad ha sido, en las últimas décadas, ahora no tanto, ha sido promovida y subsidiada por el gobierno provincial y nacional bajo ciertas leyes, y también podemos decir que la superficie forestada ha crecido muchísimo desde los años 70 y que aún existe un gran potencial de crecimiento en la región. Estas especies, animales y vegetales introducidas, se encuentran en las que han sido más fomentadas a nivel económico en la región, aunque con fluctuaciones en este incentivo, y debido a su gran abundancia y producción extensiva, han provocado históricamente un gran impacto sobre el uso del suelo, sobre el uso de la tierra. Algunos de los efectos generales de estas especies introducidas son, por ejemplo, en cuanto al ganado, hemos registrado también estudios en nuestro grupo, una disminución de la biodiversidad a intensidades altas, cambios en las características fisonómicas, florísticas de las comunidades vegetales, una disminución de la regeneración de las comunidades vegetales luego de disturbios, y en cuanto a las plantaciones de pináceas exóticas, se han registrado cambios en los niveles de biodiversidad, particularmente una disminución, cambios en las características fisonómicas florísticas de las comunidades vegetales, y también se han registrado procesos de invasión de estas especies introducidas, y particularmente se han registrado estos procesos luego de la ocurrencia de incendios. Bueno, el fuego es uno de los disturbios que puede ser modificado por la introducción de especies no nativas, tanto animales como vegetales. Estos cambios pueden darse en las diferentes características de los regímenes, como ya dijimos antes. Los cambios en el uso del suelo pueden afectar tanto la frecuencia, la intensidad, o como la severidad de un disturbio, como ser en este caso el fuego. Entonces, considerando este marco teórico que les cuento, en el noreste patagónico, desde hace varios años, hemos abordado el estudio de la inflamabilidad y la combustibilidad de distintas comunidades vegetales naturales, y de cómo estas características pueden ser modeladas por los cambios en el uso del suelo, particularmente los asociados a la introducción de especies no nativas, como por ejemplo el ganado, particularmente el vacuno, en matorrales y bosques, o la introducción y posterior invasión de especies de pináceas de uso forestal. Entonces, nos preguntamos si estas especies introducidas podrían afectar las características de la vegetación como combustible de las comunidades naturales, y si es así, ¿este efecto es el mismo sobre los diferentes tipos de combustible? Y por último, si podemos realizar inferencias sobre si estas especies introducidas podrían modificar el régimen de fuego en la región. Bueno, para ello estudiamos los combustibles, particularmente. ¿Y qué estudiamos de la vegetación considerándola como combustible para un incendio? Es decir, ¿cómo describimos este combustible? Básicamente describiendo su abundancia, su biomasa, la cantidad de combustible que hay,
y por otro lado su inflamabilidad intrínseca. Y la inflamabilidad no es una única variable que se mide específicamente con una medición en particular, sino que es un conjunto de variables en las que realizamos distintas mediciones y después conjugamos todo y podemos hacer inferencias sobre la inflamabilidad que posee algo. Por ejemplo, esto puede ser a diferentes escalas de estudio. Podemos estudiar esta abundancia o inflamabilidad, partes de plantas, especies, comunidades o paisajes, y a su vez los estudios sobre una escala nos permiten hacer inferencias sobre otra. Ahí. Bueno, y a su vez este combustible podemos clasificarlo, y para cada clase estudiar también su abundancia y su inflamabilidad inherente. Estas clases las podemos dividir su ubicación, su tipo, su continuidad y su composición. Por ejemplo, cuando estudiamos su ubicación podemos evaluar si es combustible, cómo es ese combustible en cuanto a su abundancia y su inflamabilidad en el dosel, es decir, en las copas de los árboles, cómo es en el sotobosque, que es esa parte, ese estrato intermedio entre el dosel, las copas de los árboles y la superficie del suelo, o cómo es el combustible, su abundancia y su inflamabilidad en la superficie del suelo, por ejemplo, la hojarasca. También podemos evaluar el tipo de combustible, si el combustible es fino o grueso, es decir, cómo es y qué abundancia e inflamabilidad tiene. Fino lo consideramos todas las hojas, ramitas finitas, algo que particularmente el combustible fino, la particularidad que tiene es que puede secarse rápidamente y perder su humedad, y por lo tanto estar disponible para poder encenderse entre una fuente de ignición con mayor rapidez, con mayor facilidad. En cambio el combustible grueso son materiales que tienen más humedad, ya sea humedad ambiente si está muerto, o humedad, si está verde, humedad intrínseca de la especie, pero al ser grueso necesitan mucho más tiempo para poder perder esa humedad y poder encenderse. Y a su vez podemos clasificar el combustible entre seco y verde. Seco es este combustible muerto, es la vegetación muerta, que puede estar ya sea sobre la superficie, como la hojarasca, pero también es muy común encontrarla en la planta que la retienen. Y bueno, seco versus verde, vivo. También podemos evaluar la continuidad del combustible, es decir, qué tan continuo es esta abundancia de combustible con su inflamabilidad particular, tanto verticalmente como horizontalmente. Estas variables nos pueden dar una idea de qué tan probable es la propagación de un fuego en sentido vertical como en sentido horizontal. Y por último podemos estudiar su composición o sus variables, sus características físico-químicas intrínsecas como la humedad, la lignificación, los compuestos químicos secundarios que tenga, por ejemplo. Bueno, ¿y en qué sitios o lugares específicos hemos estudiado? O sea, ¿en qué sistemas abordamos nuestras preguntas? En cuanto a la introducción de ungulados, particularmente ganado vacuno, abordamos el estudio de sus efectos en diversos tipos de ambientes, como usar bosques mixtos de coiba y ciprés, bosques de lengas, bosques y matorrales dominados por mire o matorrales mixtos, todos ambientes dominados aún por especies nativas y naturales no tienen mucho impacto, salvo está la ganadería extensiva que se practica. Y también el efecto de estos grandes herbívoros en diversos escenarios de disturbio estudiamos como ser la regeneración temprana de diferentes ambientes quemados. En esta foto se puede ver, en este caso, es todo lo que se ve seco, es producto de un incendio de gran magnitud ocurrido en el año 1999, en donde particularmente en esta zona instalamos en el año 2001, el grupo se instaló parcelas clausuradas contra ganado y parcelas control para evaluar la regeneración de las comunidades vegetales a lo largo del tiempo y a través de diversos indicadores, distintas variables que se fueron midiendo. Particularmente en el año 2015 realizamos un estudio para evaluar la combustibilidad y la inflamabilidad de los dos tipos de comunidades, con y sin presencia de ganado. Es un experimento que continúa en marcha luego de más de 20 años. Bueno, y aquí hay unas fotos de este experimento a largo plazo. Por un lado, estudiamos estas clausuras contra ganados, este experimento para evaluar el impacto del ganado, se estudió en un bosque de lenga quemado. Este tipo de bosque es típicamente pirófago, es decir, no se quema con frecuencia, no está asociado al fuego. En general el fuego no se adentra en estos bosques, a menos que sea un año extremadamente seco. Particularmente la lenga no tolera el fuego, ni tampoco rebrota, por lo que su regeneración está restringida a la llegada de semillas desde el bosque que no se ha quemado.
Si el incendio fue muy grande, esto es difícil que ocurra. Y por otro lado, también estudiamos un ambiente aledaño de matorral de Nire post-fuego. Los matorrales de Nire son típicamente pirófilos, y el Nire es una especie capaz de rebrotar vigorosamente luego del fuego. El Nire y la lenga son el mismo género, el Nire es Notophagous antártica, y la lenga es Notophagous pumilio. Bueno, otra región de estudio en donde llevamos a cabo, investigamos nuestras preguntas, en realidad es una red de sitios que se ubican en la Reserva Forestal Lago de Puyén, particularmente en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut. Y aquí, como consecuencia de los incendios y la actividad forestal, de plantaciones forestales, la vegetación se presenta como un mosaico de distintas situaciones que incluyen áreas de regeneración aislada por fuego, de bosque nativo, áreas ampliamente invadidas por regeneración espontánea de pino radiata, por ejemplo, no nativo, que es una especie no nativa introducida, sin ningún tipo de manejo, y matorrales. En esta región también se encuentran plantaciones adultas de pino radiata, pino oregón y pino murrayana, todas especies exóticas y en diferentes medidas con gran potencial invasor. Muchas de estas plantaciones y de estas áreas fueron afectadas por varios incendios de grandes magnitudes. Se han registrado incendios en el año 87, 99, 2012, 2015, y estos incendios fueron ocurriendo en lugares que nunca se habían quemado, y después fueron ocurriendo repetidamente sobre lugares que previamente se habían quemado, y quemando nuevamente. ¿Qué tiene de particular el pino radiata? Es que es una especie adaptada al fuego. Esta especie que se plantó justamente entre medio de los bosques naturales, que tenían otro régimen de incendios. Esta especie posee conos serótinos, que se abren luego del fuego, es decir, son conos que almacenan semillas que solamente se abren cuando ocurre un incendio. Y sus semillas, se largan las semillas después del fuego, y no solo que toleran las condiciones asociadas al fuego, sino que son favorecidas y germinan en mayor proporción, favoreciendo la invasión post-fuego de esta especie tan adaptada. Por ejemplo, aquí en esta foto se puede ver los árboles, muchos de estos de pino radiata, muchos de estos quemados, este pino exótico que no estaba antes en este lugar, algunos quedaron vivos luego del incendio, pero particularmente cómo se ve que en el sotobosque no se ve regeneración de especies nativas o que estuviesen en el banco de semillas previamente, sino que se ve un colchón continuo homogéneo de este pino radiata, todos estos pinos radiata, regenerando luego del incendio como un mar continuo verde. Bueno, en esta red de situaciones, asociadas a diferentes cambios en el uso de la tierra y disturbios, estudiamos diversos escenarios como ser las distintas etapas de la invasión por fuego, por ejemplo, sitios con diferentes edades de invasión, de 3, 6 y 31 años de invasión por fuego. Y también estudiamos plantaciones adultas y sistemas nativos, como estudiándolos como escenarios de referencia, que en este caso son bosques de coihue o bosques mixtos de coihue y ciprés, especies arbóreas nativas muy características de nuestros bosques en el noroeste patagónico. Bueno, aquí se puede ver en la foto, esto es a los 3 años, la densidad de las plantas y la altura que tienen a los 3 años, esta es mi compañera, tendrán unos 60 de altura, y esto es a los 6 años, como ya la altura de las plantas y cómo se vuelve impenetrable el área. Acá estamos midiendo desde un caminito. Bueno, por último, otro de los ambientes que estudiamos, también estudiamos este proceso de la introducción de especies vegetales no nativas y su posible posterior invasión en las áreas periurbanas, o también llamadas interfase urbana natural. Aquí se puede ver la ciudad de San Carlos de Bariloche y cómo muchos de los barrios se entremezclan, perdí el cursor, cómo muchos de los barrios se entremezclan con los ambientes naturales que nos rodean, creando una matriz yuxtapuesta de infraestructuras, bosques, matorrales, vegetación esteparia. Este mismo paisaje, esta misma matriz se observa para muchas ciudades y pueblos del noroeste patagónico. Bueno, y yendo a los resultados, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos cuando estudiamos nuestros sistemas basándonos en nuestro marco teórico y en las preguntas que nos planteamos? Miremos en primer lugar qué ocurre en cuanto a la abundancia y en cuanto a su ubicación en el ambiente de estos combustibles. Bueno, particularmente aquí, en estos gráficos, podemos ver datos sobre la abundancia de combustible en el sotobosque para el experimento que les contaba sobre vegetación post-fuego en parcelas bajo uso ganadero y en parcelas sin uso por ganado en los dos tipos de ambientes, el matorral pirófilo rebrotante y el bosque pirófobo no rebrotante. Estos son datos a nivel de comunidad, es decir,
donde se evaluó la comunidad vegetal completa. ¿Y qué observamos? Aquí observamos, aquí muestro con el cursor, los rótulos se repiten para los dos gráficos, en los matorrales del lado izquierdo, bosque en verde del lado derecho, y después en azul los sitios o las áreas, las parcelas sin ganado que estaban clausuradas, y en rojo las parcelas con uso ganadero. Y aquí podemos ver en el eje Y, disculpas, algunos rótulos me quedaron en inglés para los gráficos, podemos ver las intercepciones de combustible fino total. Esto es una metodología que utilizamos como un proxy de la abundancia de combustible, y podemos ver cómo para el bosque no se observaron diferencias significativas, pero sí una tendencia a una mayor abundancia de combustibles, es decir, de biomasa, en el bosque sin uso ganadero. En cambio, para el matorral podemos observar cómo el matorral con ganado, bajo uso ganadero extensivo, la cantidad de biomasa de combustible es casi la mitad que la que se puede ver en el matorral sin ganado, en las parcelas clausuradas, en donde el matorral regenera rápidamente y vigorosamente. Esto en cuanto a la carga de combustible. Por otro lado, en este gráfico podemos ver, son los mismos tipos de parcelas, y vemos la proporción de combustible fino muerto sobre el total de combustible. Y podemos ver particularmente cómo para las parcelas con ganado, con uso ganadero, se registró una mayor proporción, casi del doble, de combustible muerto, ese combustible seco, en relación al combustible total. Ese combustible seco es el que decíamos que es más inflamable y que está listo para encenderse en condiciones climáticas ideales en verano, y no necesita perder humedad, ya está disponible para encenderse rápidamente a una fuente de ignición. Bueno, aquí en este gráfico podemos ver el mismo tipo de información, son porcentajes de combustible fino total y de combustible fino seco, y también datos a nivel de carga de combustible en la comunidad vegetal, pero esto es en la red de ambientes que les contaba, en donde se cambió el uso del suelo por plantaciones forestales de pinasas exóticas, de pino radiata, y lo fuimos comparando con diferentes situaciones de invasión y con respecto a las plantaciones y el bosque nativo. Bueno, ¿y qué podemos ver? Aquí, no sé si se les aparece la barra negra, ahí está. El bosque nativo, plantaciones, invasión de 3, 6 y 31 años. Esto también es el proxy de abundancia de combustible, y podemos ver, las letras indican, las letras mayúsculas son diferencias para el combustible total fino, y las letras minúsculas son diferencias para los combustibles secos, entre barras. Bueno, cada una de las barras representa el combustible total fino, y en detalle, en verde más clarito, en cada barra se marca qué porcentaje del total de ese combustible corresponde a combustible seco en pie. Y lo que podemos ver es cómo en la invasión de 6 años, la biomasa total de combustible, aquí, es de al menos el doble con respecto a los demás ambientes, incluyendo el bosque nativo. A su vez también podemos ver cómo en el ambiente de invasión de 31 años, del total de biomasa, que no difiere estadísticamente de la presente en el bosque nativo, vemos cómo más del 90% del total es prácticamente combustible seco fino en pie, combustible muy inflamable, de una ignitabilidad muy alta. Es decir, todo lo que está en el sotobosque entre el nivel del suelo hasta los 4 metros de altura está seco. Bueno, siguiente. Bueno, ¿y qué encontramos con respecto a la abundancia del combustible y su continuidad, tanto vertical como horizontal? Aquí podemos ver datos por individuo, es decir, para diferentes especies se estudiaron plantas, y estas especies que seleccionamos son especies leñosas, rebrotantes y abundantes de los bosques y matorrales del noreste patagónico, y en este caso les muestro cuando las analizamos para dos tipos de ambientes, bajo ramoneo intensivo de ganado y en sitios sin presencia de ganado. Las especies están ordenadas en orden creciente de palatabilidad, y para cada especie se valoran 4 niveles de estratos o alturas en cada planta, cada uno de 50 centímetros. Esto es, acá, es la biomasa que cargaba cada individuo, o sea, más o menos eran individuos de 2 metros de altura, y la biomasa que cargaba del primer estrato de 0 a 50, de 100 a 150, bueno, y así hasta a los 2 metros.
esto, por un lado. Luego, las plantas creciendo en sitios sin ganadería y las plantas creciendo sin uso ganadero. Y por otro lado, cada una de las especies, radal, retamo, nire, laura, maitén y parrilla, donde las de aquí arriba son poco palatables, es decir, el ganado no las suele comer o las evita, y maitén y parrilla, por ejemplo, estas son intermedias, y maitén y parrilla son muy palatables, el ganado las busca y las ramonea intensivamente. Y luego, no sé si se ve, porque yo visualizo una barrita verde, pero las barras, acá está la leyenda, las barras blancas con rayitas negras es el combustible verde, y las barras negritas es el combustible seco. Bueno, ¿y qué fue lo que encontramos? Observamos que no todas las especies aportan combustible de la misma manera, básicamente. Esto varía según la especie. Y además este aporte varía según las condiciones en donde crece la planta y su palatabilidad. Por ejemplo, el radal y el retamo, ambas especies aquí arriba, ambas especies no palatables para el ganado, mantuvieron su carga de combustible entre los diferentes sitios, aproximadamente. Y las especies de palatabilidad intermedia, nire y laura, disminuyeron su carga en sitios pastoreados, y observamos esto mismo, pero de forma más notoria, para las especies con una alta palatabilidad, aquí como el maitén y la parrilla. Bueno, ¿qué pasa cuando pasamos de nivel de especie a nivel de comunidad? Evaluando, es decir, la vegetación completa en cuanto a esta característica de la continuidad de la carga de combustible. Podemos ver este tipo de gráficas para evaluar la continuidad vertical a lo largo del sotobosque, desde el nivel del suelo hasta los 4 metros de altura. Aquí, estos datos que les muestro, retomamos el experimento sobre vegetación por fuego en parcelas bajo uso ganadero y en parcelas con y sin uso ganadero, en los dos tipos de ambientes, el matorral pirófilo y el bosque pirófobo, es decir, que no se quema frecuentemente. Y lo que podemos ver es, en los ejes X, es el proxy de abundancia, y en el eje Y verticalmente es la distribución vertical. O sea, ustedes pueden imaginar la comunidad aquí, en donde estaríamos viendo verticalmente cuánta biomasa hay desde el suelo hasta los 4 metros de altura, o sea, altura de sotobosque. Y podemos ver a la izquierda el combustible fino seco, y del lado de la derecha el combustible total fino. Y los rótulos se mantienen de la misma forma, matorral y matorral, bosque y bosque en verde, de este lado sin ganado y de este lado con ganado. Y bueno, ¿qué es lo que pudimos ver? Podemos observar cómo el combustible en el matorral rebrotante, que tiene alto grado una rápida recuperación luego del fuego, al ser sometido a uso ganadero, la carga de biomasa combustible disminuye drásticamente en todos los estratos. Y no observamos esta diferencia para el lengal. Pero en este gráfico, aquí en este otro gráfico, observamos el mismo experimento, pero la variable que se grafica es la continuidad horizontal. Es decir, de un punto al siguiente, la probabilidad de encontrar combustible horizontalmente. Esto nos da una idea de la factibilidad de propagación de un incendio, por ejemplo. Y podemos ver aquí cómo el ganado disminuye esta continuidad, no solo en el matorral rebrotante, sino también en el bosque, que está en plena regeneración. Y esto, el ganado estaría evitando así que este ambiente pirófobo, que no suelen quemarse, es poco inflamable, pueda regenerarse. Bueno, y aquí, en este caso, retomamos la red de ambientes donde se cambió el uso del suelo por plantaciones forestales de pinazas exóticas, de pino radiata, y lo fuimos comparando con la situación de invasión por fuego y el bosque nativo y a las plantaciones. ¿Y qué observamos? De la misma forma, en los ejes X, este proxy de abundancia de combustible, de carga de combustible, en el eje Y, la altura de 0 a 4 metros, dividido en estratos cada 25 centímetros, del lado izquierdo el combustible seco, del lado derecho el combustible verde, bosque nativo, plantación, invasión de 3, 6 y 31 años. Y lo que podemos observar es cómo el combustible fino seco, que es muy inflamable, en algunos casos se distribuye a lo largo de todos los estratos, desde el suelo hasta los 4 metros.
como se puede ver para el bosque nativo, la plantación y la invasión adulta. O, en otros casos, este combustible seco se distribuye solo en los primeros estratos, como es para las invasiones más jóvenes. Y bueno, podemos ver nuevamente cómo en estos casos de continuidad de material seco, y particularmente para las invasiones de 31 años, como vemos acá, todo este material seco combustible en gran cantidad conecta el suelo con el dosel del bosque, que estaría más arriba, produciendo probablemente durante un incendio el efecto escalera de propagación de llama. Y es decir, que puede esta conexión, que no se da en todos los sistemas, puede hacer que un fuego de superficie, que típicamente se da en los bosques de pináceas adaptados al fuego en el hemisferio norte, donde estas especies son nativas, pueden haber incendios solo de dosel, solo por las copas, o incendios solo atravesando la hojarasca, sin que suba al dosel. Cuando se presenta esta continuidad de combustible, el fuego fácilmente puede ir de un lado al otro, las llamas. Bueno, aquí tenemos la misma situación de esta red de sitios, pero observamos la continuidad horizontal de combustible. Y vemos los valores máximos de continuidad horizontal, entonces podemos dar una idea de esta propagación en este sentido, en el sentido horizontal, los valores máximos para la invasión de 6 años. Bueno, y por último, ¿qué ocurre con la inflamabilidad y las características intrínsecas de cada tipo de combustible? Bueno, a nivel de individuos, es decir, de especies, en el trabajo que les contaba, en el que estudiamos especies leñosas, rebrotantes y abundantes de bosques y matorrales del noreste patagónico, y que les mostraba que habíamos analizado 2 tipos de ambientes, con uso ganadero y sin uso ganadero. Además aquí sumamos datos para una condición más: plantas creciendo en situación post-fuego reciente, alrededor de 10 años, desde que había ocurrido el incendio, y plantas creciendo en bosques sin quemar. Bueno, explicándoles un poco la gráfica, esto es un análisis multivariado, un ACP, un análisis de componentes principales, las siglas en inglés son PCA, por ahí, si lo conocen más así. Y lo que podemos ver, cada una de las letras son promedios de individuos creciendo en un mismo tipo de ambiente. Los distintos tipos de ambiente están caracterizados por estos símbolos, en donde los círculos son los ambientes menos Q, serían menos quemado, los símbolos cuadrados son más Q, son más que se quemaron recientemente. Luego, los símbolos rellenos son menos G, es decir, son sin ganado, y los símbolos vacíos son con ganado. Entonces, este análisis permite ordenar a los individuos de acuerdo a distintas variables que medimos, en este caso en el combustible fino, y esas variables, este análisis lo que hace es ordenar los individuos y ponderar cuánto influyen estas variables. Y particularmente podemos ver que para este eje horizontal, este eje 1 del ACP, lo que más influyó fue la humedad foliar, el contenido de materia seca foliar y el área foliar específica, creo que aquí no se ve. Y por otro lado, el segundo eje del ACP fue mayormente influenciado por la dureza foliar, la duración de la combustión y el tiempo de ignición. La duración de la combustión y el tiempo de ignición son variables que obtenemos a partir de ensayos en laboratorio, ensayos en un aparato que se llama epirradiador, donde colocamos muestras de tejido fino, de hojas, ramitas, y lo sometemos a una fuente de calor permanente, constante, y evaluamos si esa muestra se enciende, si no se enciende, o sea, si produce llama o no produce llama, cómo es esa llama, la altura que llega, el calor que desprende, la duración de la combustión, distintas variables que se nos ayudan a interpretar la inflamabilidad de la muestra. Y bueno, aquí otra vez son las mismas especies, aquí no se corresponden las letras porque son las primeras letras de los géneros, y también con un orden creciente de palatabilidad, están aquí en esta leyenda. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué encontramos? Lo que pudimos observar es que para las especies no palatables, estas de aquí, L y D, que es el radal y el retamo, las características de las hojas no variaron significativamente entre los diferentes tipos de sitios. En cambio, para las especies palatables no se vio tal agrupación. Es decir, están las especies más palatables, están todos aquí, y no tenemos un ordenamiento agrupado según especie. También podemos observar que según el ordenamiento y dirección de los ejes, en el cuadrante inferior izquierdo se ubican los individuos que poseen una mayor inflamabilidad, mientras que en el cuadrante
superior izquierdo se ubican los individuos con una menor inflamabilidad foliar. Y esto lo podemos determinar de acuerdo a cómo podemos asociar estas variables de acuerdo a la inflamabilidad. Bueno, en síntesis, para esta gráfica, observamos que la inflamabilidad de cada individuo estuvo determinada por las condiciones en las que crecía, sobre todo para las especies altamente y medianamente palatables, dando cuenta de que el cambio en el uso del suelo hacia actividades ganaderas en estos ambientes naturales afecta la inflamabilidad intrínseca de las especies individuales. Bueno, utilizando esta misma metodología de evaluación de partes de plantas de especies y sometiendo los ensayos de inflamabilidad en el radiador, en este caso para nivel de comunidad, esto es volviendo al experimento de evaluación de regeneración de matorrales y bosques, matorral pirófilo y bosque pirófobo, con y sin ganado, luego de haber sido quemados. Y en este caso, recién les mostraba datos a nivel de especie, aquí vemos datos a nivel de comunidad, ya que combinamos las muestras de las especies más abundantes, presentes en cada uno de los tipos de ambientes, matorral y bosque, las unimos en el análisis. Y varias de estas especies también se repitieron entre matorral y bosque. Y lo interesante fue que encontramos que las plantas creciendo en sitios con ganado presentaban tiempos de ignición más largos que las plantas creciendo en sitios sin ganado. Es decir, presentaban una menor ignitabilidad. Se demoraban más en encenderse. Bueno, siguiente. Bueno, ya vamos terminando. En este otro trabajo, y siguiendo la metodología de evaluación de inflamabilidad de combustible fino, utilizando un emparedador y haciendo pruebas de quema de muestras, determinamos la inflamabilidad de 31 especies, considerando en esta lista las especies leñosas más abundantes en matorrales y bosques del noreste patagónico, con especial foco en las especies que crecen en la interfase urbana-natural y sobre todo especies exóticas, introducidas y con un potencial invasor. A través de un análisis multivariado, un ACP nuevamente, aquí se puede ver, pudimos generar un ranking de especies ordenándolas según su grado de inflamabilidad y a su vez según cómo era esta inflamabilidad. Aquí podemos ver familia, hábito, no nos interesa mucho ahora, y las especies, en rojo las especies exóticas. Este es el índice que obtuvimos a partir del análisis multivariado y pudimos ordenar las especies con una mayor inflamabilidad, aquí son estas de más arriba con valores positivos, y en valores negativos especies con una menor inflamabilidad. Y a su vez, este ordenamiento nos permitió, dentro de las especies más inflamables, hacer un nuevo ordenamiento y separar las especies muy inflamables de acuerdo a cómo era su inflamabilidad. Es decir, por ejemplo, estas especies de aquí abajo son especies que al quemarse desprenden una menor cantidad de calor, pero son tienen una alta ignitabilidad, es decir, encienden muy rápido ante una fuente de ignición. Y en cambio, estas especies de acá arriba tienen una menor ignitabilidad, demoran un poco más en encenderse, pero desprenden mucho calor. Y ese calor es importante porque va a ser el calor que va a secar, va a hacer perder la humedad al combustible contiguo. Entonces, esta nueva información, que no se encontraba previamente disponible para estas especies ni para la región, primero nos permitió comparar y validar los patrones que se observaban a nivel de paisaje. Es decir, pudimos ver cómo las mismas tendencias que ya se habían registrado a nivel de paisaje, también las podíamos observar a nivel de partes de plantas de especies. Y pudimos corroborar que se repetían los mismos patrones. Y por otro lado, pudimos ubicar la inflamabilidad de las especies exóticas, aquí que podemos ver en rojo, con potencial invasor en este mismo ranking, y evaluar su presencia en diferentes ámbitos de la interfase urbano-natural, según estas características, y poder hacer recomendaciones de manejo. Bueno, y ya cerrando, en cuanto a los resultados que les muestro hoy, aquí, a partir de este tipo de información que les mostraba, es decir, estas listas de inflamabilidad de especies que les mostré en la diapositiva anterior, pudimos ir un paso más allá y, por ejemplo, combinar la información obtenida a nivel de abundancia de combustible y su continuidad, que les mostré previamente para la red de ambientes donde se cambió el uso del suelo por plantaciones de pino radiata, y lo comparamos con los bosques nativos y plantaciones y las situaciones de invasión por fuego. Pudimos combinar la abundancia y continuidad de este combustible con la inflamabilidad inherente de cada especie. De este modo pudimos obtener este tipo de gráfica en el que se observa la abundancia de combustible para cada estrato, como les fui mostrando en otros gráficos anteriores, y para cada uno de ellos, qué porcentaje está representado por cada especie y tipo de combustible, ya sea seco o verde.
Es decir, del 100%, ¿cuánto corresponde a cada tipo de especie? Esto es, aquí, nuevamente en el eje X tenemos el proxy de biomasa, el proxy de abundancia de combustible, en el eje Y la distribución vertical por estratos del combustible, y como, si por ejemplo aquí se ve más fácilmente para los 31 años, como el 100% corresponde para cada barra de un mismo estrato para qué tipo de combustible corresponde. En este caso, para combustible seco. Todos los negros son combustible seco, que lo consideramos lo más inflamable en esta categoría, en este ranking. Y, por ejemplo, en amarillo está el pino radiata. Aquí podemos ver una caracterización de miniatura de estos rankings de inflamabilidad que les mostraban en la diapositiva anterior, y cómo para las especies que aparecieron, según coloraciones, fuimos asignando su grado de inflamabilidad. Entonces, en rojo y naranja, de lo más inflamable, amarillo es inflamable también, pero una inflamabilidad intermedia, y los verdes ya con escasa inflamabilidad. Bueno, estas son todas especies nativas y exóticas. Las que están subrayadas, perdón, está muy chiquitito, son exóticas. Rosa, mosqueta, el retama y el pino radiata en amarillo. Y bueno, lo que podemos ver es cómo el cambio del uso del suelo hacia plantaciones forestales y posteriores invasiones por fuego transformaron completamente la combustibilidad e inflamabilidad del ambiente alterado. Miren esta gráfica del bosque nativo y miren lo que son. Es una plantación, una invasión de 3 años, 6 años y 31 años. La inflamabilidad en cuanto a la carga de combustible, porque podemos ver en la abundancia y en esta distribución vertical, y a su inflamabilidad es totalmente diferente. Entonces, en síntesis y en particular, encontramos que en diferentes tipos de ambientes la práctica de ganadería intensiva puede alterar la inflamabilidad intrínseca de las especies, disminuir fuertemente la cantidad de combustible total, puede además también interrumpir la continuidad horizontal y vertical del combustible. En una situación de regeneración post-fuego, luego, el experimento que les mostraba, luego de 14 años de exclusión de ganado, que fue cuando hicimos estas mediciones de combustible, podemos decir a partir de esto que estos cambios apoyan la hipótesis de que el ganado potencialmente reduce la probabilidad de propagación de un fuego a través de la reducción de combustible y de su conectividad, especialmente en el matorral pirófilo, pero a su vez impide la regeneración del bosque pirófago a través de la supresión de los renovales de lenga y aumenta así la inflamabilidad del sistema. Eso decía acá abajo, no se ve, supongo que se debe ver mi barra negra. Bueno, y en síntesis y en particular también podemos decir que encontramos que las plantaciones forestales de algunas especies exóticas adaptadas al fuego, como el pino radiata, que pueden generar invasiones post-fuego, pueden producir cambios en cuanto al combustible, como aumento de la proporción de combustible seco, aumento del combustible total, aumento de la continuidad del combustible, y así producir un aumento de la enfermedad de las comunidades afectadas, y por lo tanto un aumento en el riesgo y la probabilidad de propagación de incendios. Este aumento en el riesgo de probabilidad de propagación de incendios también afecta a las zonas de interfaz urbano-forestal-rural, es decir, que los ambientes invadidos presentan también una mayor probabilidad de incendios de interfase urbano-natural. Podemos decir que la remoción temprana de la invasión, como medida de restauración, contribuiría a evitar un cambio en el régimen de incendios en los hábitats afectados. Bueno, y ya cerrando, ahí se ve. En síntesis y retomando nuestras preguntas iniciales, podemos decir, ¿las especies introducidas afectan las características de la vegetación como combustible de las comunidades naturales? Podemos decir que sí. Si es así, ¿el efecto es el mismo sobre los diferentes tipos de combustible? No. Esto varió según el tipo, según las características que fuimos analizando, según dónde se encontraba, etc. Y por último, ¿es posible hacer inferencias sobre si estas especies introducidas podrían modificar el régimen de fuego en la región? Sí, los datos que obtuvimos podrían indicarnos que el régimen de fuego en la región cambia. En el grupo de trabajo, ideas, y en un grupo colega que también trabaja en el mismo instituto, actualmente se llevan, además de seguir estudiando estas mismas variables, sistemas y estas escalas, también estudiamos
a escala de paisaje, y a partir de las cuales, a partir de de los datos base que vamos analizando, se pueden hacer modelos para predecir a nivel de paisaje cómo puede comportarse el fuego de acuerdo a las características naturales, pero también al incorporar estos cambios, estos disturbios asociados a los cambios en el uso de la tierra. Entonces, los cambios en el uso del suelo en Patagonia, en particular los más extendidos, como la ganadería extensiva y las plantaciones forestales de especies introducidas. Es decir, la introducción de especies no nativas pueden alterar los regímenes de disturbio, particularmente el régimen de incendios en la región. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Tenemos una pregunta. Bueno, gracias. Ana Sí. Rosa Castaño. Dice: un trabajo muy dedicado, felicitaciones. Una pregunta Gracias. sobre qué debe hacerse, ya que sabemos que los incendios a veces son necesarios para la germinación de algunas semillas nativas. Sí, eso es así. Lo importante es conocer el régimen de disturbio, el régimen de incendios natural de cada ambiente. Todos los ambientes tienen un régimen natural de incendios o de disturbios en general. El tema es cuando uno incorpora cambios, como estos cambios en el uso del suelo o otras prácticas, esos regímenes se ven alterados y por lo tanto las especies que estaban adaptadas a un determinado régimen de disturbio también pueden ver afectada su regeneración. Quizás las especies que estaban adaptadas a un régimen de incendios que ocurren cada 50, 100 años, si esos incendios ahora ocurren cada 10 años, porque introdujimos una especie altamente inflamable que puede producir que los incendios sean más frecuentes, las especies nativas no van a poder tolerar ese nuevo régimen de incendios. Entonces lo importante es conocer cuál es el régimen natural y después intentar respetar, o si queremos mantener la vegetación nativa, primero tenemos que decidir eso, es respetar intentar que se mantenga ese régimen. Que si ese ambiente, por ejemplo, hay ambientes que están súper adaptados al fuego, a regímenes de frecuencias muy rápidas, de incendios, o sea, muy cortas en el tiempo. En algunos ambientes, por ejemplo, los ambientes mediterráneos, que están súper adaptados al fuego, ahí los fuegos son muy frecuentes y las especies están adaptadas a ese régimen. Los fuegos son naturales en esa zona, con esa frecuencia, con ese régimen. En estos bosques patagónicos también tenemos un régimen de incendios, los incendios son naturales, pero con determinada frecuencia, con determinada severidad, con determinada intensidad. Lo que podemos hacer para mantener la regeneración de estas especies nativas que podrían tener una adaptación al fuego, como algunas de las especies rebrotantes leñosas y muchas herbáceas que tenemos acá, es no alterar las condiciones que pueden mantener al ambiente natural. Pero bueno, para eso primero hay que decidir qué uso le queremos dar al ambiente. Aquí en este caso, la mayoría de nuestros ambientes están, la mayoría, en parque nacional. Por lo tanto, la finalidad es la conservación. Claro. Y a ver si tenemos otra pregunta. Muchas gracias, dice Ana. En cuanto a el tema de ganadería, ¿hay algún registro o alguna vinculación con la carga animal para vincularlo, digamos, con algún aumento de la humedad o una conservación de la humedad por defecación o por pisoteo? ¿Hay alguna vinculación con eso? Mismo en este trabajo que les mostraba sobre los estudios de inflamabilidad y carga de combustible a nivel de individuo, en ese mismo estudio, fue de mi doctorado hace varios años, también analizamos todos estos sitios, que eran sitios quemados recientemente, sitios no quemados, sitios con uso ganadero y sitios sin uso ganadero, y lo que pudimos ver es que los ambientes que estaban sometidos a ganado, las condiciones microclimáticas que habían por esta disminución de la cobertura vegetal eran totalmente diferentes a los ambientes sin uso ganadero. Y básicamente lo que producía el ganado era aumento de las condiciones extremas, es decir, por ejemplo, mayor amplitud térmica, es decir, temperaturas más altas durante el día y temperaturas más bajas durante la noche, en comparación a los ambientes donde estaba el ganado. Y esto se incrementaba más
en los ambientes doblemente disturbados porque habían sido quemados recientemente. Es decir, sí, alteran las condiciones microclimáticas y, bueno, todos los procesos que pueden alterar en cuanto a la comunidad vegetal, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, en el chat. Sería bueno poner tu mail, así te pueden ubicar a hacer, contactarte para hacer una pregunta. O sea que la carga animal es fundamental también ahora con esta nueva visión, también para el tema de incendios. No solo de certificación, sino también la producción de incendios. Sí, esta situación varía mucho de acuerdo a los distintos ambientes en Argentina. Aquí estamos focalizados en la conservación de los bosques, en estos parques, en la conservación de los bosques naturales. Sabemos que en distintas zonas del país hay distintas prácticas y, bueno, y la ganadería extensiva existe, de hecho es un recurso para todos. El tema sería ver cómo se maneja para poder llegar a un equilibrio. Sería la idea. Porque, bueno, las personas, los seres humanos, somos parte del sistema, no tenemos que considerarnos por fuera. Bueno, muchísimas gracias. Allí ya está tus datos de mail en el chat. Perfecto. Listo, y cualquier cosa nos buscan en las redes también. El grupo Ideas también nos buscan en las redes y ahí vamos contando sobre lo que vamos haciendo. Muy diversos temas. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes.